Hola, bienvenidos a todos. Muchas gracias a todos los que han estado participando en las dinámicas y en las historias. Y como estuvimos charlando o hablando, el día de hoy vamos a hablar sobre el libro El vendedor de silencio de Enrique Serna, del Maestrazo, un escritor mexicano. Y aquí sí tengo que hacerles una aclaración, que pues Enrique Serna es un escritor que a mí me encanta. Es un escritor que he leído pues bastante de sus libros, tiene muchos libros muy buenos. Sobre todo me gusta su manera de escribir, que es un escritor que entiende al ser humano como un personaje integral, que tiene claroscuros, que no solamente vamos hacia un solo lado, hacia una sola vía, sino que las personas tenemos emociones contradictorias, deseos que no van con los propósitos que la conciencia dice, y en todas sus obras lo puedes ver. Este libro en especial del que vamos a hablar es una novela histórica, que no es lo mismo que decir que habla solo sobre historia, porque la historia busca encontrar una verdad, tal vez también un artículo periodístico o algún tipo de libro que intente anotar fechas y cosas muy importantes. Se hacen la diferencia con la novela histórica, porque la novela histórica pues siempre trata de recrear los personajes, ponerlo en un contexto, pero que el personaje viva, que a través de su historia o de su vida entendamos, nos metamos en el contexto y veamos el alma de las personas, o encontremos sensaciones o emociones que bien nosotros pudimos haber vivido. No es nuevo para Enrique Serna hacer una novela histórica. De hecho, ya lo había hecho con otro personaje también muy interesante, con Santana, en El seductor de la patria, ese personaje histórico que siempre ha sido visto como un villano porque vendió parte de México. Entonces, pues ya alguna vez se metió en la carne de Santana, y esta vez le tocó hacerlo con Carlos de Negri, que es la foto que vemos es de Carlos de Negri, un periodista del siglo pasado, del siglo XX, que fue muy famoso, que tenía tanto poder que era casi tratado como una persona de Estado, como un secretario de Estado, que se medía con los presidentes, que se medía con los gobernadores del país. Y antes de hablar un poquito de esa parte, me gustaría contarles que Carlos de Negri fue esa estrella del periodismo mexicano, también porque en el contexto se pudo, porque el México de antes, el México del siglo pasado, si es que creemos que todavía es diferente, era un México pues bastante autoritario, que se entendía porque gobernaba solamente una clase política, y una clase también del cuarto poder, de la comunicación, que venía de las grandes marcas, sobre todo de Televisa. Hay una historia que se cuenta del Tigre Azcárraga, que alguna vez le dijo, él contestó: yo soy un soldado del presidente. Imagínense, el dueño de la televisora más grande de América Latina, que educó básicamente a México y a toda América Latina, por lo cual era un personaje muy influyente, diciendo: yo soy un soldado del presidente, o sea, estoy a la orden del presidente, el presidente es mi general y yo estoy a sus órdenes. Y que si bien no es que esté bien o esté mal, sino que tenemos que entender que los medios de comunicación pues también tienen motivos, también tienen agendas, y más que otra cosa son un negocio, y tienen que generar dinero, y tienen que pues entrar o tienen que obtener los beneficios que necesitan, ¿no? Entonces, digo, y no es algo que nos debamos de asustar, solamente es algo que tenemos que entender. También ese poder tan grande de Televisa ya no existe, o sea, ya no existe en cierto sector de la población. Las redes sociales han hecho que eso haya cambiado. O sea, el día de hoy la información es al revés de ser solo hacia una vía, es tan prolífera, es tanta,
que también pues se vuelve desinformación, porque hay tanta información o hay tantas cosas que las cosas ya no son así. O sea, yo creo que el momento más grande que en el que nos dimos cuenta de que Televisa ya no era tan poderoso, o que había gente que se organizaba para ir en contra de esas ideas, pues fue el Yo Soy 132, ¿no? Que nació antes de la elección presidencial del 2012, sobre todo contra Enrique Peña Nieto, donde pues como si hubiera emergido de la nada, pero que se hizo a través de las redes sociales, un movimiento social que al final no se pudo encaminar a nada más que un estallido pues exacerbado de gente que pensaba o piensa todavía que las cosas se podían hacer de otras maneras, ¿no? También le tocó al presidente Enrique Peña Nieto en el 2014 con el caso de Ayotzinapa, que eso mismo sucediera, que la gente a través de las redes sociales encontrar otras formas de comunicarse, de contar otras cosas distintas al poder, y que pues saliera a las calles y empezara a protestar sobre ese tipo de cosas, ¿no? Y que estos sucesos no sucedieron solo en México, pues, ¿no? Manuel Castells tiene un libro, creo que se llama Redes de Indignación y de Esperanza, donde también contaba la historia de la primavera árabe, el 5M en España, donde las redes sociales hicieron que la gente desconocida se juntara y fuera contestataria ante eso. Pero eso no sucedía el siglo pasado, pues, ¿no? Y yo creo que la figura de Carlos de Negri fue la más importante para que eso sucediera, porque los que vinieron después parecen que fueron solamente aprendices de Carlos de Negri, que ninguno tuvo el poder tan grande como lo tuvo Carlos de Negri. Tal vez Jacobo Zabludovsky, que tiene una anécdota con Carlos de Negri donde le entrega su máquina de escribir a Jacobo, y Jacobo Zabludovsky dice que él entendió que le pasaba la estafeta como el periodista más importante. Carlos de Negri, un hijo, o más bien un hijo que lo adoptó un político sonorense que fue 2 veces secretario de Estado, fue cónsul, fue embajador en diferentes países, estuvo en Europa, estuvo en Estados Unidos. Y Carlos de Negri tuvo una educación pues de primer mundo, tuvo acceso a cosas que en ese tiempo, que en los primeros años del siglo pasado, prácticamente eran imposibles para cualquier mexicano y muy escaso en los periodistas. Se volvió políglota, conocía bien varios idiomas, sabía hablar alemán, sabía hablar francés, sabía hablar inglés, lo cual le dio una ventaja por delante de todos los periodistas de la época e hizo que fuera enviado a muchas misiones, por decir así, especiales, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, donde él escribía cartas, cómo cruzó de México hacia Europa, iba contando cómo se iba mezclando entre las personas de ese momento y las mandaba a México, lo cual hizo que su figura fuera como la de un tipo aventurero, un periodista que se aventuraba a la guerra y la iba contando. También, al ser muy bien parecido, tenía un gran éxito con las damas e hizo que las mujeres también se interesaran en esas historias. Fue así haciéndose su fama de ser un periodista internacional, tejió redes por todo el mundo. Esto le dio la oportunidad que fuera no solamente un periodista que tenía voz en México, sino que lograba que figuras políticas se pusieran en el foco mundial, y hacía conseguía que algún político saliera en la revista Time, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, para un político de esa época conseguir ese alcance, pues era por lo menos difícil, por no decirlo casi imposible, si no pasaba por las manos de Carlos de Negri. Salía en la televisión, escribía en el Excelsior, un periódico, pues yo creo que fue el más importante del siglo pasado. Tuvo sus encuentros con otros periodistas importantes. Otro personaje que aparece en la novela también, y que fue Julio Scherer, el creador de la revista Proceso, que se encontró con él en el Excelsior. Después
Julio Scherer se volvió el presidente de la cooperativa del periódico Excelsior y cambió un poco la dinámica, pero funciona también como una contraparte al periodista que no se corrompía, que no recibía los sobres. Y Carlos de Negri, durante su transcurso como periodista, pues era multifacético, bien escribía en la página de sociales, como también lo hacía en obituarios o en periódicos o en segmentos religiosos. De hecho, era muy conocido porque su nota periodística en la televisión la terminaba con el primero Dios mediante y levantaba la mano, lo cual es muy peculiar porque él muere a manos de su esposa en su casa debajo de una cruz inmensa de 1,80 m con la frase Dios mediante. Carlos de Negri, a pesar de ser tan exitoso y de tener tanto poder, tenía dentro de sí un impulso o la pulsión, un impulso que siempre lo destinó a la muerte o lo tenía a su destrucción. Siempre estuvo buscando su propia destrucción. La novela hace como regresos a su infancia para poderlo conocer y por qué su obsesión por querer ser tan poderoso, por qué su obsesión en querer trabajar tanto. Él estuvo marcado, como les digo, en una vida de guardaespaldas, de tener trato tipo presidencial, y él siempre buscó tenerlo hasta que lo logró. Fue escalando sus redes periodísticas, que llegó al punto de que, además de cobrar una iguala mensual a los políticos y a los gobernadores y a los secretarios de Estado para que hablara bien de él, hacía investigaciones o le llegaban a él investigaciones, escribía los artículos, llegaba con los políticos y les decía: está bien, pues tú me pagas tanto, pero eso no alcanza para que yo no diga esto. Por eso el gran nombre del vendedor de silencio, porque no solamente vendía elogios, sino también cobraba por quedarse callado y no decir nada. Aquí hay una, pues, como dicotomía, porque algunos dirán, bueno, entonces, pues, la libertad de expresión siempre estuvo, solo que hubo personajes como Carlos de Negri que personalmente se corrompieron y no lograron que esa libertad de expresión sucediera, pero realmente no. Muchas órdenes iban desde los presidentes, desde Díaz Ordaz o Echeverría, con el que después tuvo algunos problemas, para que su pluma o lo que él escribiera fuera acorde con el gobierno, y él no tuvo ningún problema con ser la voz oficial del gobierno. También es que no había más voces tan fuertes, a pesar de que hubo intentos, como les digo, como el de Julio Scherer, que terminó pues viviendo y muriendo como un periodista en el que creemos que nunca se corrompió o nunca tuvo ese pacto con el poder. Después creó su revista Proceso por lo mismo, porque lo expulsaron también del Excelsior, le hicieron un tipo de golpe de estado para expulsarlo del periódico, y él pues después formó su revista, que hasta el día de hoy circula y que muchos conocemos, pues, ¿no? La personalidad de Carlos de Negri era una personalidad bastante excéntrica, extraña, que se vestía de charro y llegaba a los lugares en caballo. Hay una anécdota que se cuenta cuando se murió su padre, que llegó al hospital en caballo, a la mitad de un hospital de la Roma, y se metió al hospital montado en el caballo y subió las escaleras a ver a su padre montado en el caballo. Otras más que en las borracheras, porque tenía problemas con el alcohol, no le interesaba estar en un bar o afuera de su casa o armar escenas enfrente de sus parejas y empezar a tirar balazos, pues, ¿no? Porque él sabía y tenía la seguridad de que podía hacer lo que él quisiera, porque nadie le iba a hacer nada, porque seguramente iba a llegar a la comisaría, iba a conocer a la gente, a los policías, y lo iban a escoltar a su casa y le iban a decir que tenga muy buenas noches, señor de Negri, pues, ¿no? Hasta que pues se encontró con una mujer que fue su esposa, una mujer que
no solamente no aceptó al 100% ser humillada, porque era pues bastante misógino, por decirlo menos, y pues terminó matando